La primera metodología de la cual vamos a conversar se llama Metodología de Identificación de Peligros y Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INST. ¿Sí? INST es Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Esta matriz nos da la fórmula básica. Riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia. Ahora, el riesgo es igual a la probabilidad, tenemos acá, por la consecuencia, la tenemos acá. Aquí es un tema importante. Nosotros vamos a multiplicar esta probabilidad por esta consecuencia en un cuadro de doble entrada. A esta matriz, lamentablemente hay que decirlo, se le han dado varios nombres y han generado mucha confusión en el Ecuador. Primero, esta matriz no se llama matriz 3x3. Esta matriz no se llama matriz de triple criterio. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué decimos triple criterio? Porque existe 3 ítems en consecuencias y tenemos 3 ítems en probabilidad. Entonces, por favor, no la llamen ni probabilidad, por probabilidad y consecuencia, no la llamen ni triple criterio, ni tampoco la llame 3x3. Esta metodología es muy importante que la definamos con su nombre, Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así debe ser presentada al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se aplica esta matriz? Es muy sencillo. Esta matriz es cualitativa, pero aquí les vamos a dar los aspectos y los criterios necesarios para que usted pueda realizar. Hablamos nosotros de que la probabilidad se establece, la probabilidad se maneja como baja, probabilidad media o probabilidad alta. ¿De qué depende que la probabilidad sea baja, sea media o sea alta? Probabilidad baja no va a ocurrir, no va a pasar, no va a suceder. Probabilidad media puede ser que pase, puede ser que suceda. Probabilidad alta seguro que sucede. Entonces, esos son los criterios que se manejan para esta matriz. Son criterios subjetivos. Si se dan cuenta, yo no le doy parámetros cuantitativos a esta matriz, sino que se establece en base a la objetividad que pueda tener el evaluador. Probabilidad baja, muy raro que pase. Probabilidad media, puede pasar. Probabilidad alta, seguro que pasa. Entonces, tengamos claro lo que representa este tipo de probabilidades, ¿no? Como es una metodología cualitativa, siempre va a existir una subjetividad sobre este parámetro de evaluación. Basado en esto, vamos con el tema de la consecuencia. La consecuencia se divide en LD o ligeramente dañino, D o dañino y ED o extremadamente dañino. De igual manera, por favor, es importante considerar de qué se trata cada uno de los ítems de la consecuencia. Ligeramente dañino o LD, hablamos nosotros si es que fuera una incapacidad temporal, la cual no pasa ni siquiera de un día. O sea, sería ligeramente dañino algo que sea raspones, que sean golpes, que tal vez que sea llevado a un servicio médico para que hagan una radiografía y todo salió bien, no hay inconveniente. En esos casos solamente se cambia el equipo de protección personal que pudo haber resistido el golpe si fuese un zapato a punta de acero. Es decir, no hubo incapacidad permanente, no hubo pérdida de días, ¿sí?, de incapacidad. Sencillamente fue algún accidente sin baja, hablemoslo de esta manera, o como muchas empresas lo llaman, incidentes, que no representaron baja al trabajador. Entonces a esto se lo considera ligeramente dañino. Dañino, si fuese que ya sería una incapacidad de carácter temporal y que ya tiene 1 o más días de incapacidad, pero sería una incapacidad de carácter temporal, es decir, no va a existir secuelas de incapacidad permanente, va a ser solamente una incapacidad temporal con posibilidad de recuperación, ¿no? Es lo más probable que ocurra, que exista una consecuencia dañina o de incapacidad temporal. Eso es lo que tenemos que definir frente al análisis, ¿no es cierto? Y de igual manera, si hablamos de extremadamente dañino, en estos casos sí, debe existir incapacidad permanente, sea parcial, sea total, o sea absoluta, o sea la muerte. Eso lo definiremos, de eso conversaremos en el módulo que corresponde a la parte de accidentes de trabajo.
Pero lo interesante de este tema es entender que una consecuencia extremadamente dañina ya representa una pérdida para el trabajador y para la organización, no solamente por los días perdidos, sino también por la gravedad del accidente, siendo una incapacidad de carácter parcial, de carácter total, de carácter absoluto o la fatalidad del trabajador. Así es como consideramos nosotros estos ítems. Entonces, lo que se necesita aquí sencillamente es multiplicar la relación entre la probabilidad y la consecuencia. Entonces vamos a ir haciendo este ejercicio de esta manera, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo de esta forma. Entonces, si mi probabilidad, déjeme coger otro color. A ver, vamos por acá. Si mi probabilidad es baja y mi consecuencia es ligeramente dañina, ¿cuál será mi riesgo? Trivial. Entonces, ¿cómo vendría a ser aquí? Riesgo es igual a baja por ligeramente dañina, ¿no es cierto? ¿Qué nivel de riesgo tendría? Trivial. Así es como manejamos este tipo de criterio para el análisis, ¿no es cierto? Entonces aquí depende mucho de la objetividad que usted tenga para el desarrollo del trabajo. Lo mismo, si mi probabilidad es baja y mi consecuencia es dañina, ¿cuál sería mi nivel de riesgo? Lo mismo, ¿no es cierto? Tolerable. Entonces, mi nivel de riesgo tolerable será igual a la probabilidad baja por la consecuencia dañina, aplicando la metodología que tenemos acá arriba, ¿no es cierto? ¿Eh? Hagamos otro análisis. De igual forma, si mi probabilidad es media y mi consecuencia es dañina, ¿cuál será mi nivel de riesgo? Moderado, ¿no? Entonces, moderado es mi nivel de riesgo. Corresponde a la probabilidad media por la consecuencia dañina, ¿no es cierto? Que es lo que estamos revisando en estos ítems de acá, ¿no es cierto? Esto es un tema importante cuando manejamos. Esto hay que realizarlo por proceso, esto hay que realizarlo por actividad, esto hay que realizarlo por puesto de trabajo. Eso es importante hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es necesario que se aplique esto. En los documentos complementarios de la plataforma se encuentran las matrices para que ustedes puedan aplicarlo por puesto, por proceso y de igual manera puedan hacer este ejercicio que estamos conversando, de manera que se pueda llegar a analizar, en este caso, los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo, ¿sí? Hacemos un último ejercicio para hacer este análisis, ¿no? Mi probabilidad es alta y de igual manera mi consecuencia es extremadamente dañina. ¿Cuál será mi nivel de riesgo? ¿Cuál será mi nivel de riesgo? Intolerable. Entonces decimos, intolerable es igual a la probabilidad alta por la consecuencia extremadamente dañina. Así es como evaluamos este tema, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, es una metodología muy simple, ¿no? Muy sencilla para utilizar, pero depende mucho de la objetividad de la persona. Entonces, si es que hacíamos un análisis anterior de lo que correspondía a este análisis, como vimos en esta matriz anterior, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, se marca por parte de la organización una probabilidad. Por ejemplo, dice pisada sobre objetos. Pisada sobre objetos le da una probabilidad media y le da una consecuencia dañina. ¿Cuánto da medio por dañino de acuerdo con nuestra tabla? Medio por dañino nos da un nivel de riesgo moderado, ¿sí? Esto es un tema importante, ¿no? Las prioridades, aquí es donde vamos a conversar sobre el tema de las prioridades y por eso es necesario aplicar el tema de las probabilidades. Cuando hablamos de probabilidades, tenemos varios tipos de probabilidades, ¿sí? En las probabilidades manejamos lo siguiente. Primero, si es que tenemos que establecer lo que hablamos, ¿no? Tenemos 5 niveles de riesgo. Tenemos el nivel de riesgo que es trivial, el nivel de riesgo que es tolerable. Cuando hablamos de nivel de riesgo trivial y tolerable, estos son los únicos niveles considerados aceptables. Aceptables. Es decir, ok. A esto hablamos nosotros de los niveles trivial y tolerable. Son los niveles aceptables. Esos son los niveles en los que queremos que siempre se encuentren nuestros riesgos. ¿Sí? Ok. Nivel trivial y tolerable. Aquí prácticamente lo que nos toca hacer únicamente es garantizar que esos controles se mantengan.
No tenemos que hacer nada más que ese tema. Ya vamos a conversar sobre ese tipo de controles, ¿no? De igual forma, tenemos los controles que son, los otros son moderado, importante e intolerable. No se olvide que esto sale de la multiplicación de la probabilidad y de la consecuencia. Estos 5 niveles, hemos visto los 2 primeros. El moderado o el nivel moderado es diferente al nivel importante e intolerable, pero ¿en qué son comunes estos 3 niveles? Estos 3 niveles no son, aquí hablamos que ya no son aceptables. No son aceptables. Estos 3 niveles ya no se consideran aceptables, pero se permite trabajar solamente en el moderado. Aquí se permite trabajar. Es decir, un nivel de riesgo moderado es a donde nosotros deberíamos bajar. Si es que no se puede bajar mucho más a un nivel tolerable o un nivel, por ejemplo, trivial, podemos trabajar en un nivel moderado sabiendo que es un nivel que no es aceptable en seguridad. Pasa mucho en el sector petrolero, hay niveles moderados en los que se puede trabajar. Un izaje, por ejemplo, de cargas. A pesar de tener un plan de izaje, muchas veces la intervención de colocación de plataformas es imposible que se pueda garantizar un nivel de riesgo trivial o tolerable. Muchas veces se trabaja en moderado, considerando las condiciones que existen, ¿no? Entonces, en moderado se permite, se puede trabajar, pero considerando que no se puede disminuir mucho más. Pero en los niveles importantes y en los niveles intolerables se prohíbe el trabajo. Prohíbe. Conforme este método. Está prohibido. En el caso del importante se prohíbe continuar si es que ya estaba trabajando. Ahí paramos el trabajo. En el caso intolerable se permite iniciar y continuar el trabajo. Entonces, este tipo de casos son necesarios que nosotros analicemos cuando se trata de los aspectos de seguridad y salud en esta matriz. Entonces, no se olvide que son 5 niveles. De estos 5 niveles que nosotros estamos analizando, tenemos la consideración de estos 5 niveles, el analizar cada uno de estos, ¿no? No se olvide, multiplicamos probabilidad baja, media y alta, por consecuencia, ligeramente danina, danina y extremadamente danina, y nuestro resultado es esta interpretación que tenemos del método del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, ¿sí? Estamos bien. Vamos a ver. Decimos que tenemos niveles de riesgo que son trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. En el Ecuador, si es que ya es intolerable, se prohíbe trabajar. Pero ojo con el método. Desde el nivel importante ya se habla de que no se debe continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, ¿sí? Ya se habla de que no se debe continuar el trabajo hasta que se haya realizado o controlado el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, esta parte aquí que nos habla de no se debe comenzar el trabajo, ya deberíamos nosotros entender que un trabajo que se encuentra en un nivel importante debe ser controlado y debe ser parado. En seguridad, nosotros detenemos el trabajo, paramos el trabajo, aplicando lo que establece el artículo 11 del decreto ejecutivo 2393, donde el empleador está obligado a paralizar un trabajo si es que representa un peligro inminente para el trabajador. Y de igual manera representa la obligatoriedad para el trabajador en el capítulo 4 del instrumento andino como un derecho el parar o detener un trabajo si es que existe situaciones de peligro inminente para el trabajador, ¿no? Entonces esos aspectos son importantes cuando nosotros utilizamos esta evaluación de riesgos en lo que compete al método del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del INSH, ¿no? Perfecto. Estamos revisando esto que es muy importante. Aquí tenemos nosotros tal cual nos pide el método. Ustedes van a encontrar en la plataforma la metodología del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España y van a darse cuenta que se encuentra la matriz como para que ustedes puedan colocar los diferentes peligros existentes en el lugar de trabajo, los peligros existentes, el análisis. No se olvide que aquí es necesario que nosotros coloquemos, aparte de los riesgos que se han identificado, necesitamos que se encuentre por puesto de trabajo, por proceso productivo, para que se pueda realizar la respectiva evaluación, ¿sí? Esto es importante analizar, no se olvidará lo que compete a la parte de la evaluación. Les recomiendo revisar, por favor, el documento de la metodología.
se encuentra en la carpeta de documentos complementarios. Está como INSS, ¿no? Para que usted lo pueda revisar. Entonces aquí lo que interesa es hacer el ejercicio. Si ustedes ya colocaron o ya han colocado los peligros, o siendo el caso riesgos, ¿sí? Colocados aquí, ustedes definirán probabilidad, consecuencia, entonces cuánto da bajo por, en este caso, dañino, ¿no? Aquí dice bajo, medio, alto, vendría a ser igual, ¿no? Vendría a ser, en vez de bajo, medio, alto, la consecuencia vendría a ser ligeramente dañina, dañina o extremadamente dañina. ¿Cuánto me daría bajo por dañino? Ustedes saben que el nivel de riesgo sería tolerable. Y así vamos haciendo cada uno, ¿no? Si yo tengo un nivel, una probabilidad alta y tengo una consecuencia baja, el nivel de riesgo será moderado, ¿no? La consecuencia baja me refiero a ligeramente dañino, reitero, ¿no? A veces también se interpreta en este método de esa forma, pero lo correcto es decir ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. A pesar de que ustedes revisan en este modelo, que puede ser también consecuencia BMA o baja, media, alta, es recomendable colocarle ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Lo mismo puede ser que otro cargo usted tenga medio, una probabilidad media y una consecuencia, por ejemplo, alta, el nivel de riesgo será importante. Y así vamos analizando cada actividad de cada puesto de trabajo. ¿Sí? Ya se imaginan cuántos peligros van a ser identificados y sus respectivos riesgos. Ahora, sí es importante que nosotros en este aspecto consideremos siempre unas recomendaciones importantes, ¿no? Esas recomendaciones que le voy a dar. ¿En qué consisten estas recomendaciones? ¿Sí? Primero deberíamos colocar lo relacionado en este caso, al proceso. Luego de eso, deberíamos trabajar con el tema del puesto de trabajo. ¿Qué puesto de trabajo es? O puede venir al revés si gusta, ¿no? Primero el puesto de trabajo, luego el proceso. Luego de esto, la actividad. Después de la actividad, sí es importante ver el personal expuesto. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Personas con discapacidad? ¿Total? Este sería un punto inicial antes de empezar con el tema de la matriz. Entonces, repito, puede ser como tal que primero vaya el proceso o el puesto de trabajo. Esto podría variar. Pero luego de eso tendría que venir las actividades. ¿Cuántas personas, en este caso personal expuesto, hablamos varones, hombres, mujeres? Si es que hay personal con discapacidad, 1, 0, 2, los que tengamos, ¿no? Y de igual manera el total, si tenemos en total entre hombres y mujeres 21, 8, 4, antes de empezar con el tema de los peligros, ¿no? Luego de esto, ¿qué hacemos? De igual manera, empezamos aquí, ¿no es cierto? Peligros, peligros, riesgos. Esta parte es importante. De aquí sí venimos. Probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo. Y al final, si quiere colocarle la priorización, le coloca la priorización. Entonces, tenemos lo siguiente. Peligros, por ejemplo, ruido. Riesgo, sordera profesional. Probabilidad de que ocurra, no sé. Capaz usted hizo la evaluación en la empresa y la probabilidad de que ocurra es alta. Usted ve que hay muchísimo ruido perceptible. O capaz que hay mediciones previas donde ya se evidencia que el nivel de ruido supera los 85 decibeles en 8 horas, ¿no? Consecuencia, capaz que utilizando la protección personal y de igual manera con las medidas de control de ingeniería y de igual manera el control en el medio, capaz que el nivel de consecuencia es ligeramente dañina. Verán que la aplicación del nivel de riesgo depende de los controles que existen, ¿no? Alto por ligeramente dañino, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? Probabilidad alta por consecuencia ligeramente dañina. Nivel de riesgo moderado, ¿sí? Y aquí es donde entramos a la priorización de los riesgos, que es importantísimo, ¿no? ¿Cuál sería la priorización de los riesgos? Ya no me alcanzó la pizarra. Les indico. Cuando se trata de priorización de riesgos, siempre que sea nivel de riesgo intolerable, será prioridad 1 de control.
Es lo primerito que tenemos que nosotros controlar. O sea, tenemos que generar un proceso de control frente a los intolerables. Si es que fuese importante, nosotros ya hablamos de una prioridad 2. Le damos una prioridad 2. Y si son los riesgos de carácter moderado, en el nivel de riesgo, son prioridad 3. Recuerden que los niveles de riesgo moderado, importante e intolerable son considerados no aceptables. Al ser considerados no aceptables, por ende necesitan control. Pero ¿por dónde empezamos a controlar? Usted ya sabe que empezamos a controlar primero por los que hemos parado. Esto de aquí estuvo detenido. ¿Sí? El de acá también está detenido. El de acá se encuentra trabajando. A pesar de estar trabajando, no me debo conformar. Necesitamos que en este tipo de nivel de riesgo, necesitamos dar una prioridad 3 para poder bajar el nivel de riesgo que exista. Que eso es necesario hacerlo. ¿Sí? Entonces, por favor, consideremos cómo se hace la aplicación de esta matriz en base a lo que estamos trabajando para el tema. ¿Sí? Entonces, estamos ahí. ¿Bien? Entonces, así es como viene la matriz original ya del método, ¿no? Si nos damos cuenta un poquito sobre el tema de la matriz, tenemos los peligros identificados, probabilidad baja, media y alta, consecuencia ligeramente dañino, dañino extremadamente dañino, nivel de riesgo trivial, ¿sí? Y luego de eso empiezan las medidas de control. En base a lo que ustedes han identificado, la medida de control respectiva, que es lo que tenemos que dar, ¿no es cierto? Que van a hacer un procedimiento de trabajo. De igual manera, información, si van a haber cursos, charlas, ¿sí? Y si es que el riesgo ha sido controlado. Capaz que no, ¿sí? Así es como se presenta. Ojo que para el Ministerio de Trabajo, este modelo B o el modelo anexo B es necesario cumplirlo. Si usted presenta solamente la tabla de la matriz, se lo van a devolver. Entonces, por eso es importantísimo que se pueda cumplir toda la metodología acorde a lo que hemos recomendado durante esta charla que estamos haciendo, ¿no? Durante este curso que estamos haciendo más que charla, ¿sí? Esta es la metodología llamada la metodología de la matriz del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cualquier pregunta que tenga sobre la metodología, por favor, estoy en el WhatsApp o estoy en la plataforma para que usted pueda hacer sus preguntas respectivas. De igual forma, por favor, los documentos complementarios tanto de la matriz como del documento de soporte se encuentra en la sección de documentos complementarios de la plataforma. Muy bien. Tenemos todavía el segmento de planes de acción dentro de lo que compete a la parte de la matriz INST, ¿no es cierto? Seguimos en la matriz INST. Aquí hablamos nosotros de planes de acción. Perfecto. Habíamos identificado, ¿se acuerda? En el modelo B, en el anexo B anterior, los respectivos controles ya para empezarlos a realizar, si va a haber charlas, cursos y lo demás. Ahora sí, ¿qué acción se requiere? Por ejemplo, colocar una guardia mecánica, vamos a entregar equipo de protección personal, vamos a generar, por ejemplo, un proceso de medición de factor de riesgo. Bueno, ¿quién lo va a realizar? El técnico de seguridad del servicio médico ocupacional, lo va a hacer el jefe de área. ¿Sí? ¿Qué fecha lo va a realizar? Va a hacerlo, por ejemplo, el 30 del mes de agosto. ¿Qué fecha lo va a hacer del 2020, 2021? Y lo mismo, ¿no? Comprobar si es que fue efectiva la acción, ¿sí? Es decir, si es que realmente se controló, se cumplió con la respectiva firma necesaria para que se pueda dar, ¿no? Entonces no se olvidará colocar todos estos ítems necesarios para que se pueda realizar en estos casos los controles de la matriz del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.